Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Eh, para mí es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Agradecerles la puntualidad a los que ya están dentro de la sala y no me queda más que decirles que vamos a seguir con el mejoramiento continuo y con nuestra capacitación de todo el tema que ustedes deben conocer para ser unos futuros auditores internos en la Trinorma. ¿Vale? Entonces, para no dar más tiempo, voy a presentar ya las diapositivas y empecemos. Quiero preguntarles en el chat si están viendo mi pantalla. Si están viendo mi pantalla, por favor, colóquenme en el chat si la están viendo, por favor. Muchas gracias. Sí se ve excelente. Muchas gracias. Entonces, voy a presentar de una vez para empezar a alinearlos con el hilo conductor de lo que ya hemos visto hasta ahora. Presentamos la tabla de contenido con lo que ya hemos visto, que es la historia de la organización, principales hitos, los conceptos de Kaizen, Kaikaku y Kakushin, que espero que hayan investigado un poco más para dar un poco más de claridad cuáles son los enfoques de cada uno, que desagregamos la palabra sistemas integrados de gestión, vimos los sistemas de gestión, vimos sus principales características, sus principales objetos o eh, partes fundamentales de los sistemas, vimos ejemplos de sistemas de gestión y de sistemas como tal, y también vimos el objetivo de los sistemas integrados de gestión. Quedamos en lo siguiente. Vamos a ver hoy a complementar una parte de la familia, o sea, antes de la familia vamos a ver un poco ya los sistemas de gestión por cada especialidad, por la 9001, la 45001 y la 14000, y cuál es su enfoque o cuál es su alcance dentro de un sistema de gestión. Y ya posterior a eso, vamos a hablar de un sistema integrado de gestión y la familia de las tres normas que nos traen a colación. Es importante conocer las familias o las eh, guías complementarias que forman o forjan eh, complementos de cada una de ellas en explicar un poco más a fondo de necesidades apremiantes de conocimiento dentro de la misma. Obviamente, si el tiempo nos da, pues vamos a ver el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo y el sistema de gestión ambiental. Y como el anexo SL, que yo le he mencionado en reiteradas ocasiones y que lo he tocado generalmente en algunas de mis intervenciones, cómo hizo que este anexo hicieron que los sistemas de gestión fueran mucho más fácil su integrabilidad para poder verificar nosotros como auditores y los implementadores de las organizaciones la facilidad de esto. Entonces, vamos a ver hasta ahí si logramos ver un poco más cómo se describe o se desglosa un mapa de procesos y la construcción de uno de ellos, pues muchísimo mejor. Pero pues por lo pronto y por el tiempo que he calculado que demandamos, pues vamos a ver eso el día de hoy. Obviamente, la idea nuestra es que primero vean qué hay de conocimiento para una exploración o implementación dentro de la organización y ya posterior a ello empezamos a enfocar los últimos días de esta capacitación a ver qué necesidades deben verificar como auditores para solicitar esas gestiones dentro de una organización, ¿vale? Entonces, haciendo ese pequeño preámbulo de lo que vamos a ver el día de hoy, ya le damos rienda suelta a la información. A las personas que nos han preguntado, tanto a mí como a Edgar, de la información, si la podemos compartir, claro que sí. Ya me dieron acceso al repositorio documental de la información que les compartimos a ustedes, entonces yo estoy armando un conjunto de información, tanto con las normas como las presentaciones o la presentación que les presento
todas las noches o todas las clases, y adicionalmente artículos y bibliografía complementaria que les aporte valor al conocimiento de la misma. Ustedes saben bien que para auditar un sistema de gestión hay una metodología que también la implementó la ISO y es la 19011. Nosotros dentro de estas formaciones también estamos dictando esos cursos, entonces también pueden acercarse a la parte administrativa con las personas que los han contactado, como Edgar y las demás personas que están encargadas de ese tema y pueden acceder a ese curso. El curso de la 19011 es supremamente vital porque es el esquema metodológico que generó la ISO para auditar sistemas integrados de gestión. Obviamente nosotros les vamos a dar unas pautas de lo que primero se implementa qué recursos o qué elementos generan las empresas para implementar estas buenas prácticas. Y después les vamos a decir dentro del el transcurso de la capacitación qué debemos verificar en esa implementación o qué debemos solicitarle a los auditados para verificar esa información. ¿Qué elementos requieren? Por ejemplo, listas de chequeo, matrices de requisitos aplicables, todos esos elementos que nosotros construimos o que tenemos a la mano nosotros los auditores para verificar frente a una evidencia ya comprobable y verificable para poder ratificar que eso entre la institución se está generando. Y así, a su vez, si no se está generando y hay algunas desviaciones, pues nosotros poder documentar esas posibles o esas identificaciones de desviaciones para generar nuestro informe de auditoría. ¿Vale? Entonces, vamos en el momento o vamos en la transición del camino lindo del auditor del conocimiento, porque pues esto es con base a un perfil de una persona que desconoce lo que genera una empresa dentro de la organización basado en estas buenas prácticas y la idea es que a partir de ese conocimiento, pues ya con la formación, tengan también la potestad de ir como auditores con la formación y el certificado que les emitimos nosotros para validar que eso que primero pues saben ya que se implementa, tengan el conocimiento de ir a esas entidades y verificar con herramientas eso que está dentro de las organizaciones, ¿vale? Entonces, obviamente les estamos dando conceptos de lo que las empresas generan dentro de su organización a nivel de ISO, o sea, qué requerimientos pide la ISO y cómo las empresas lo utilizan para implementarlo. Y después de eso, pues vamos a hablar nosotros como auditores para que ustedes lleven esa información o esas herramientas metodológicas a verificar lo que ustedes también ya están conociendo, que es lo que debe identificarse dentro de la organización. ¿Vale? Entonces, haciendo ese pequeño paréntesis, vamos ya a lo que nos compete el día de hoy. Habíamos quedado aquí que la última referencia de la diapositiva era las normas de referencia no dictan qué hacemos o qué debemos hacer, pero no, perdón, las normas, referencias que tenemos a colación, la trinorma, no dictan qué debemos hacer, pero no nos dicen cómo hacerlo. O sea, dicen qué debemos hacer dentro de la organización, pero el punto diferenciador de un consultor o de un implementador es la interpretación de cómo hacerlo. Y eso es lo que, queridos alumnos, hemos tratado o hemos tratado en esta formación de dar esos puntos referenciadores como el ciclo de PHVDA, la demarcación de los procesos, cómo se desagrega el sistema, qué puntos neurálgicos deben identificar, ya cuando entremos a la estructura de valor que lo generó el anexo SL, que los anexos son partes metodológicas complementarias de las normas ISO, en este caso la trinorma, que nos llevan a esa verificación de los requisitos que piden. Uno ya cuando es auditor ya conoce pues los numerales, dónde puede ir a verificar temas, la parte operativa, dónde puede ir a verificar el tema
de la parte de apoyo, dónde tenemos que verificar o en qué parte sección de las secciones que tenemos dentro de la organización verificamos el contexto de la organización, como las matrices DOFAN, los análisis PESTEL que hablábamos anteriormente, y así sucesivamente. Entonces, esa interpretación es la que yo los quiero llevar a ustedes para que empiecen a generarla dentro de ustedes como profesionales, como futuros auditores, porque eso no se lo va a decir ningún libro, ninguna herramienta o ninguna bibliografía que encuentren dentro del mundo que hay para la verificación de esto. Eso lo da la práctica y también la forma de cómo ustedes entienden lo que nos pide la norma, porque cuando es un debe, un requisito, es una obligatoriedad, pero esa obligatoriedad debe estar basada sobre un documento, un registro, algún elemento que genere valor y que demande o muestre que eso se está ejecutando de esa manera y que se puede corroborar y verificar. Entonces, quería hacer esa salvedad aquí para continuar con lo que tenemos hoy en materia de la clase de hoy. Entonces, continuemos. El sistema de gestión de la 9001 es un sistema que antes de hablar de él, vamos a hablar de este concepto que me parece supremamente importante. Asimilar el concepto de un sistema de gestión es primordial para comprometer el papel que juegan las normas, tanto la de calidad, la ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, dentro de un mundo empresarial, en cualquier organización. Todas las normas plantean como requisito el establecimiento de un sistema de gestión en el ámbito que les corresponde. Como les venía diciendo y les he dicho en las clases anteriores, cada norma se especializa en alguna necesidad. En este caso, pues la 9000 se especializa en la calidad. La calidad es algo que es muy subjetivo y debe estar enmarcado en la necesidad apremiante de la organización. ¿A qué me refiero yo? Que la organización debe definir cuál es su calidad, cuál es su fomento de la calidad, y eso debe estar estructurado dentro de sus eh, eh, plataformas estratégicas, dentro de sus planes estratégicos y obviamente también dentro de sus principios y políticas, lineamientos estructurales que emite la organización. Cuando ustedes encuentran un principio dentro de un lineamiento como una política, ese principio debe estar bien entendido dentro de la organización. ¿A qué me refiero yo? Cuando usted establece, y eso lo hablábamos en la clase anterior y me gusta marcarlo en la de calidad porque muchas de las gestiones dentro de las organizaciones les cuesta la interpretación en el tema de la calidad. La calidad está enmarcada en el producto, la calidad está enmarcada en el servicio al cliente, la calidad está enmarcada dentro de los procesos estratégicos, está enmarcada en la gestión empresarial y esas definiciones las tienen que dar las bases estructurales que nosotros fomentamos dentro de la organización. Los principios, las políticas, todo eso debe estar enmarcado en lo que nosotros entendemos por calidad y obviamente esa calidad está enmarcada o está sujeta a las buenas prácticas que nos pide esta organización. Las buenas prácticas en la calidad son estructurar un sistema armonizado que cumpla con ciertos valores corporativos o principios eh, establecidos dentro del sistema y que cumplan con la misionalidad de la organización. Ya vamos a ver cómo se desglosa un principio y ven cómo ese enfoque debe tener esa estructura que enmarque o que distribuya todas las variables que tiene el cumplimiento de un principio y que ese principio pues se adopte como una cultura organizacional dentro de la organización, ¿vale? Entonces vamos a leer qué dice la 9001 desde su alcance. ¿Cuál es el alcance de la 9001? Es el enfoque que yo les quiero enmarcar. La 9001 nos dice qué es calidad para ellos, pero nosotros, organización, ubicados en el puesto de la organización, debemos enmarcar en dónde estamos nosotros enmarcando nuestra calidad y frente a nuestros principios estipulados, enfoque al cliente, eh, corporación dedicada a la innovación, todos esos principios que podemos enmarcar, enfoque a procesos,
que podemos establecer dentro de nuestros lineamientos, debemos saber qué es ese principio y cómo nosotros dentro de la organización lo estipulamos, lo determinamos, lo aplicamos y qué acciones debemos generar para que eso suceda. Entonces ya lo vamos a ver un poco más adelante, que yo traigo un ejemplo de cómo se desglosa un principio para que vean eso. Pero bueno, ¿qué nos dice la 9001? La organización debe, este es el alcance, y aquí ya lo empieza a enmarcar. Quiero que tengan esa interpretación, ya que llevamos unos días consecutivos de este fomento de conocimiento, que vean que desde dónde ya, esto es tácitamente lo que dice la 9001 dentro de su alcance. Entonces dice, la organización dentro de su alcance y también dentro de los demás numerales, porque esto es una directriz general frente a los numerales específicos que nos solicitan, pero vamos a ver qué nos dice en su alcance. La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar. Entonces, establecimiento de unas buenas prácticas. ¿Cuáles? Pues que fijemos dentro de la organización unas buenas prácticas. Un establecimiento de un contexto organizacional bien establecido, con una identificación que se pueda corroborar y verificar que eso sí nos está aplicando, nos está afectando, nos está dando una oportunidad. Toda esa enmarcación, y yo les daba herramientas como análisis PESTEL, la prueba DUT, el tema de la FODA o el DOFA o como lo nombran, porque modifican las ciclas del DOFA para poder encaminarlo a una metodología que pueden aplicar. Cualquiera de las metodologías del DOFA las recomiendo, son importantísimas para poder establecer el contexto organizacional. Entonces ya hay un establecimiento que nosotros sobre ese establecimiento, pues es el enfoque que estamos dando dentro de la organización. La implementación, obviamente, ya con esa marcación, y lo voy a marcar solo en el contexto, ya para que vean cómo se aplican en ese numeral, que es el numeral 4, se establece ya el contexto con una herramienta. Ese contexto te da valor o atributo para una definición de una plataforma estratégica, de un plan estratégico, como lo llaman dentro de las organizaciones, y ese contexto pues ya te da unas variables y unas decisiones para poder encaminar todo tu accionar o toda la gestión para determinar una misionalidad, una visión, y esa estructura ya empieza a implementar el sistema como tal. Si el grado de madurez es inicial, pues eso es lo que se debe hacer en sus primeros inicios, empezar a generar valor de identificación del cliente interno, el cliente externo. Como les digo, el DOFA te da unas marcaciones de lo que te está afectando tanto interno como externamente. Todas esas variables jurídicas, todas esas variables organizacionales, todas esas variables conceptuales de geografía, de posición geográfica, que pues esas tienen que tener en cuenta, temas tecnológicos. Esas variables que tenemos dentro de la organización las identifica el DOFA. Por poner una herramienta. Y información, pues implementamos nuestra plataforma como la hoja de ruta que tiene la institución para empezar a encaminar todo hacia ese camino. Y esa la dicta, pues obviamente la 9000, porque la 9000 está enmarcada, o la 9001, está enmarcada en la gestión de calidad, y la calidad es intrínseca en todas las gestiones. Las otras son muy importantes, van encaminadas también a unas necesidades, pero pues la ISO 45001 está enmarcada en el funcionario, la 45001 pues está enmarcada en todo el tema del medio ambiente, el impacto ambiental, todos los referentes en ese sentido, y esa especialidad pues está enmarcada en ese marco, pero la calidad está enmarcada en todo. Entonces, este es un buen ejemplo para hacer este ejercicio que les estoy comentando. Ya después de la implementación de los datos recopilados, pues comienza a generarse una evidencia, comienza a haber un trasegar en una organización que comienza a generar valor. Cuando yo hablo de valor es porque empieza a generar información, datos, eh, eh, poder ya establecer mediciones que te dan generalidades y poder empezar a dar informes de la gestión como tal. Entonces, eso se debe mantener. No importa que los datos empiecen a dar supremamente fuertes dentro de la organización.
son datos y que a partir de esos datos ya podemos nosotros implementar acciones y esas acciones pues van a empezar a generar valor a la organización. Y posterior a eso, como les venía contando, pues la mejora continua. Si encuentran unos datos que pues obviamente están dentro de una marcación, que ven que es, pues son posibles, susceptibles a cambios y de mejoras y que nunca habían calculado esas partes que se están identificando cuando se está implementando el sistema, pues obviamente lo que va a pasar es que va a haber una mejora continua y esto no se puede engavetar. Perdón usar ese término, pero es que es lo que pasa. Muchas organizaciones tienen un empuje y un aliento voraz en los puntos iniciales cuando dicen vamos a meter el tema de la ISO dentro de la organización y empiezan todos a encaminar esas acciones y todo eso. Y si la alta gerencia o el liderazgo no pregona esto como una cultura, pues empiezan, se certifican y sigue generando valor y sigue generando valor, pero ese valor está marcado en acciones y en actividades. Esas acciones pues no están dentro de las funciones de los funcionarios, valga la redundancia, entonces se cargan de trabajo y creen que pues esto es, y me disculpan el término, yo soy muy coloquial, es muy ladrilludo, que es una carga adicional, entonces claro, toda la gente empieza a generar un poco de increpancia y decir que no, pues esto así pues nos cuesta mucho y pues prefieren hacer la parte operacional o sus actividades diarias que lo de calidad, y si no hay un lineamiento estratégico grande y robusto que sostenga esto, pues se pierde valor y las certificaciones empiezan en su curva descendente y terminan siendo primero suspendidas y posterior a ellos anuladas. Entonces, esa marcación me gusta hacerla porque muchas de las empresas que hemos entrado a revisar ya han sido certificadas, han trabajado con varias organizaciones certificadoras, pero en el trasegar del tiempo pierden valor porque pues no saben manejar esto como una cultura organizacional. Yo les enmarcaba eso en las clases anteriores, que esto es importante que ya se vuelva parte de la organización. Las buenas prácticas dentro de la organización tienen que ser funciones transversales para todos los funcionarios, no pueden ser solo responsabilidad de calidad y de control interno o de seguimiento y control o de evaluación y seguimiento, como le digan a los procesos de evaluación en sus entidades, que ellos tengan la batuta y la responsabilidad de hacerlo y que los líderes organizacionales al principio sí tengan como ese liderazgo y después dicen, no, pues estamos aquí malocos, estamos acá dándole más carga a nuestros funcionarios y deciden quitar una buena práctica que es opcional y esto sí es claro y hemos dicho varias veces, las buenas prácticas son opcionales, esto no es obligatorio, pero pues las buenas prácticas lo que genera son rendimientos, optimización de procesos, mejores rendimientos, facilidad cuando el grado de madurez es mucho más grande de esos procesos y pues muchas empresas lo han visto dentro de sus compañías, que estas acciones pues generan más valor y comienzan a ver un punto diferenciador en un mercado comercial bastante complicado y ya dan esas marcaciones diferenciadoras que son supremamente importantes. Entonces, terminemos de leer lo que dice aquí. Era establecer, mantener, implementar, mantener y mejorar continuamente, que eso es lo que hace un sistema, cualquiera de todos, ese es el alcance de gestión de calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones. Lo hablábamos el día de ayer, que es importante tanto definir los procesos que van dentro del mapa y sus interacciones que van dentro de una caracterización, que también vamos a ver un ejemplo la otra semana de esa parte. Y de acuerdo con los requisitos que esta norma internacional exige. Obviamente, para poder aplicar el sistema de gestión y que encuentre una viabilidad basada en alguna evidencia corroborable y soportable, pues tiene que estar basada en la ISO 9001. Quiero hacer una anotación acá porque los otros son mucho más precisos y ustedes pues saben que bien que la 14001 y la 45001 tienen una atribución mucho mayor porque pues es mucho tema legislativo que es la que enmarca esa gestión y pues hay mucha metodología,
mucha bibliografía, muchos libros y mucha norma que aplican buenas prácticas en las otras dos. Aquí pasa lo mismo, pero esto también hace parte del comité técnico que les hablaba anteriormente. Todas esas buenas prácticas en el sentido de calidad las ha traído ese comité técnico, el cero, ¿se acuerdan el número? El 076, el 076, que generan esas buenas prácticas. ¿Por qué nosotros debemos seguir esas buenas prácticas? Preguntarán muchos. 160 países a hoy emiten o emanan, bueno, 60 países, me equivoqué, 160 miembros que pueden ser organizaciones de un mismo país hacen parte de este comité. Y creo que a la fecha han aumentado, creo que un 20%, si no estoy mal, pero eso se conocerá ahorita en la próxima publicación de la 9001, que han sido partícipes de las buenas prácticas que han traído desde la noción de la calidad. Recuerden ustedes, queridos alumnos, que esos son gestiones que encuentran dentro de las empresas que se muestran con rendimientos comprobables, con indicadores o con elementos de medición que generan esa viabilidad de verificación comprobable. Entonces, esas buenas prácticas vienen a este comité y generan toda esa lluvia de ideas para resolver esas gestiones. Por eso yo les comentaba y les anticipaba que la 9001 viene con esas buenas prácticas para fomentarse o fomentarse no, para generar la nueva versión 2026, el otro año, y ya habla de digitalización y sistematización. Ya empieza a interactuar un poco con las nuevas metodologías de tecnificación, como la IA, como diferentes prácticas, como una ERP, en temas tecnológicos que no lo habla puntualmente ni tácitamente dentro de los numerales, pero pues nos da en esas nociones de conocimiento para que encaminemos todas estas gestiones a esos caminos. Como les decía, aquí, y como decía el párrafo anterior, decía, aquí la ISO dice qué debemos tener, pero no nos dice cómo hacerlo, no dice. Nos va a decir es como unos lineamientos, ustedes deben hacer que esto funcione de esta manera. Ah, pero nosotros, ¿cómo lo ponemos a funcionar de esa manera? ¿Qué podemos nosotros hacer para que funcione así? Y empiezan a buscar metodologías y herramientas que apliquen para que eso se genere de esa manera. Como les he dicho yo, dentro de los numerales hay herramientas ya establecidas. Como les comentaba, el numeral 4, que es el contexto, pues hay ya herramientas para eso. Para evaluar el liderazgo también hay herramientas. Para generar planeación, pues creo que es donde existen muchísimas más herramientas porque hay Project, hay el mismo Excel, el Power BI, todas esas herramientas generan eh, la posibilidad de establecer una planeación mucho más asertiva con unas herramientas tecnológicas que nos ayudan más a hacer proyecciones interesantes, los mismos programas contables que nos dan una estructura de poder establecer unos APUs o generar herramientas de verificación de rendimientos en temas financieros, en fin. Y en las demás, pues también son herramientas documentales que han servido, como la definición de los recursos, el tema operacional que es mucho más segmentado dependiendo del tipo de organización que tenga, la mejora del 9, la evaluación del 9, perdón, y la mejora del 10, que son actividades que las enmarcan muy puntuales, auditorías internas, revisión por la dirección, todas esas fuentes de información ya generan un mejoramiento continuo y el ciclo de PHVA que genera unos resultados y que van enmarcados esos resultados a tenerlos en cuenta para poder planificar el próximo periodo a evaluar. Entonces, quería dejar esa marcación, sobre todo en la 9000, porque la 9000 es muy subjetiva a la directriz o la necesidad de la organización de entendimiento de calidad. Y ya pasamos a los otros dos sistemas de gestión, que son la 14001 y la 45001, que aquí me voy a minimizar un poco en mi dialecto
para poder pasar a lo otro que traemos a colación. Entonces, la 14001 nos pide, ¿qué nos pide dentro de su alcance? Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, y esto, bueno, aquí quiero, antes de leer lo demás, porque es lo mismo, mira, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental que incluya el proceso necesario y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. Si empiezan a ver ya hay unas marcaciones que no las quise resaltar porque me gusta es que se den cuenta que ya empieza eso que sucedió cuando se creó el anexo SL a integrar actividades para poder empezar a, valga la redundancia, a integrar los sistemas de gestión. Entonces encontraron particularidades que daban esa noción de poder integrar los sistemas, porque los sistemas empiezan a establecerse en cualquier especialidad desde este alcance. Obviamente, diferencia que, pues su especialidad. Aquí nos habla, por ejemplo, el punto diferenciador es el desempeño ambiental. Cuando hablamos de desempeño ambiental, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo nosotros, empresa, en cualquier marcación, posiblemente en cualquier organización, posiblemente podríamos tener rendimientos de disposición final? Si estamos en el sector eh, médico, debemos tener una disposición final de esos productos, de esos residuos peligrosos de una manera que tengan una disposición final adecuada. Muchos de los residuos que generan los hospitales pues tienen que tener una incineración o tienen que quemarlos para que eso no emana bueno, sí, emana contaminación al medio ambiente y diferentes acciones que generan estas organizaciones. Igualmente, empresas, por ejemplo, de hidrocarburos, que cómo nosotros medimos el desempeño ambiental frente a los recursos hídricos que estamos afectando por nuestra exploración dentro del recurso tierra. Entonces nosotros debemos empezar a medir cómo afectamos socialmente, eh, en su entorno como tal, obviamente a los recursos naturales o recursos hídricos o recursos naturales por manejar una terminología general, en su afectación, qué indicadores debemos establecer para poder dar esas marcaciones o qué unidades de medida, porque no solo indicadores, podemos establecer para poder determinar nuestro impacto ambiental, y ese impacto pues nos genera un resultado y ese resultado da una evidencia principal, y nosotros debemos reportar a los entes de control que están especializados para esta gestión de verificación cuál ha sido nuestro rendimiento, cómo nosotros, aparte de verificar el impacto y mostrar nuestro desempeño, cómo estamos mitigando y aportando al medio ambiente valor para que eso, en vez de impactar, mejore. Todo eso encamina o se encasilla dentro del desempeño ambiental. Y ya la 45001 nos dice exactamente lo mismo. La organización debe establecer, implementar, y mantener y mejorar continuamente el sistema de seguridad y salud en el trabajo, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo a los requisitos de esta norma. Aquí la única, y pues por eso colocan el sistema de seguridad y salud en el trabajo, es establecer cómo el funcionario integral, porque esa es la forma como debemos nosotros ejercer la seguridad y salud en el trabajo, porque no es, cuando yo hablo de funcionario o empleado o colaborador, en cualquier término que hace parte de cualquier parte o posición geográfica donde estén ustedes, nosotros cómo hacemos que ese funcionario tenga seguridad y salud. Cuando hablamos de salud, no hablamos solo física, hablamos de salud mental, hablamos de salud cognitiva, familiar, y todas esas variables que podemos tener dentro de la salud que deben estar contempladas dentro de la organización. Muchas de las organizaciones que ya llevan este sistema más adelantado, pues
tienen caracterizado a la familia del funcionario. ¿A qué me refiero con ello? Cómo también convive o con quién convive, cómo convive, qué dificultades tiene, todas esas particularidades que emana o que tiene dentro del funcionario que puede afectar a la operación de sus actividades diarias. Y obviamente, pues la seguridad es en todas las demarcaciones de los elementos necesarios que debe tener este funcionario, tanto en su entorno, como en su puesto de trabajo, como en sus elementos de protección personal, de dotación y EPPs, y todas las herramientas debidamente certificadas como slingas, como elementos de arneses para poderse hacer trabajos en alturas, todos esos elementos que en cualquiera una y otra entidad pueden necesitar para salvaguardar la seguridad de una persona o de su funcionario, pues se deben establecer dentro de este sistema de gestión. Entonces, esos son nuestros tres sistemas que tenemos a colación y ya empezamos a ver puntos neurálgicos de la integrabilidad. Nosotros podemos establecer, porque lo dice cada uno de los alcances del sistema de gestión, una determinación común en la calidad, en el medio ambiente y en la seguridad de salud del trabajo. Ya después lo vamos a ver un poco más en materia. Y ya pasamos a la familia o a las normas complementarias. A mí me gusta decirle familia porque pues para ponerlo un poco más ameno, pero pues son las normas complementarias dictatoriales, guías que generan unos atributos adicionales a las normas certificables que traemos a colación. Y la primera es la siguiente. Esta ya la había tocado un poco generalmente y es la que establece los conceptos y principios fundamentales de los sistemas de gestión de calidad. Aquí nos determinan los conceptos y principios, porque también los principios están ya establecidos dentro de esta norma, que nos generan una atribución ya forjada en esta buena práctica complementaria a la certificable, que nos da un enfoque, unas variables y unas acciones que nosotros debemos tener en cuenta para poder establecer un solo lineamiento dentro de la organización y no haya posibilidades a los debates, que lo único que en estas aplicaciones derivan son afectaciones al sistema por no dar conclusiones a la aplicatividad y continuidad de los sistemas. Entonces, es importante que esa norma la conozcan, la exploren, empiecen a verificar los conceptos que tienen ahí, y si ustedes ya han trabajado con documentos dentro de las organizaciones, cuando les pidan unas definiciones, se traen tácitamente, textualmente, como dice la norma ISO 9000. Obviamente, yo les mencionaba en las clases anteriores, no toda la 9000 tiene determinaciones de conceptos que requerimos para determinar algo. Una de las oportunidades de mejora que tiene la ISO, y como les decía, si la 9000 viene en ese proceso evolutivo de actualizarse, pues todas estas normas complementarias también deben venir en ese camino. Entonces, si aquí todavía ustedes no encuentran cabida a un significado, pues puede ser que ya ellos lo hayan tenido en cuenta y venga en esa actualización. No vamos a hablar de la 9001 porque ya la hablamos, y pasamos a la 9002. No sé si conocían estas normas, pero por lo pronto, pues se las estoy presentando. Un gusto. La norma ISO 9002 se centra en la gestión de calidad en las organizaciones de producción y servicio. Establece requisitos como documentación, control de documentos, recursos humanos, procesos, medición y mejora continua. Cuando hablamos de producción, son empresas que generan un producto puntual.
Entonces, ese producto puntual debe tener unos lineamientos mucho más precisos para hablar sobre requisitos de documentación. Ejemplo, un computador. Requisitos de documentación son sus manuales de uso, manuales de instalación, manuales de contemplar qué decibeles de watts debe tener un computador y así sucesivamente. Esos serían los requisitos de documentación. Obviamente hay documentación que es confidencial en algunos casos. No sé si en un computador tengan esa confiabilidad, podría ser en la construcción de las tarjetas madres o del procesador, porque pues para manejar esa línea delgada de la propiedad intelectual que puede pasar dentro de estas grandes industrias, entonces debe haber un control de documentos un poco más estrictos que deben ser vigilados y controlados por la entidad, los recursos humanos, procesos de medición y mejora continua que son transversales, aplicables a los dos mencionados anteriormente. ¿Vale? Entonces, continuemos. La ISO 9004, que proporciona pautas del desempeño a largo plazo de una organización y su capacidad para satisfacer las necesidades expectativas de las partes interesadas. Aquí encontraron una necesidad muy apremiante porque el desempeño de la satisfacción de las partes interesadas no están marcado en están marcados dentro de los numerales de la 9001, pero no hay una claridad de cómo se puede medir a largo plazo, no hay una claridad de poder establecer unos lineamientos claros que tengan esa connotación. Entonces la 9004 se desglosa de esa manera y da la posibilidad de que utilicen esa metodología, obviamente. Ellos nos dicen qué debe tener la organización, pero pues nosotros debemos encontrar las herramientas de poder ejecutar esos debes, esos requisitos, para empezar a medir, uno, la satisfacción de las necesidades expectativas y dos, la capacidad de la organización para poder satisfacer esas necesidades o ese desempeño que tiene la organización como obligación de establecer a largo plazo. Muchas de las entidades establecen un proceso como el que he mencionado algunas veces, como el servicio al cliente, y ese servicio al cliente debe establecer unos lineamientos que deben estar enmarcados en un tiempo prolongado para que eso se vuelva también parte fundamental de la organización y que la percepción hacia el cliente sea la más amigable, no solo con el cliente, disculpen, sino también la percepción con el entorno como tal, porque también el entorno, si tiene una percepción diferente a la del cliente, también puede ser contraproducente contra la organización. Y ya por último, cité esta norma porque la mencionaba anteriormente y es una de los conceptos y capacitaciones que tenemos en la SIL, en la corporación, que es la 19.011. La 19.011 establece las directrices para la auditoría de un sistema de gestión. Cuando hablamos de directrices son el paso a paso que tiene una auditoría para obligatoriamente empezar a auditar a un sistema de gestión. ¿Cuál? Cualquiera. Te da las marcaciones uno a uno de qué debemos nosotros definir en nuestros elementos de trabajo, en nuestros recursos de trabajo para empezar a establecer los lineamientos dentro de la revisión de las auditorías. Esta ISO la vamos a tocar un poquito general, pero la idea mía o de esta formación es que ustedes conozcan cómo se implementan las normas para que ustedes sepan qué van a auditar y obviamente les vamos a dar elementos para que ustedes sepan qué deben auditar, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, esta 9011 tampoco es certificable, o sea, no la pueden certificar una organización como que nosotros implementamos, pero la pueden utilizar como una buena práctica para asociar
los procesos de auditoría, el control interno que se basa sobre esta metodología o esta buena práctica. Posterior a ello, pasamos a la familia o a las normas complementarias de la 45001. La 45000 es una serie de estándares internacionales desarrollados para guiar a las organizaciones en la creación y mantenimiento de entornos de trabajo seguros. Ustedes saben bien que dentro de la 45001 nos habla de puntualidades de qué debe tener en esta especialidad. Eh, Trabajo seguro, seguridad ocupacional, higiene intramural, extramural, tomo todo en su entorno del funcionario, pero en los entornos de los trabajos seguros hay mucha necesidad de aclarar o de esclarecer términos y conceptos que la norma 45001 pues no los desglosa de esa manera porque pues no daba el espacio del campo para hacerlos. Entonces se crea esta norma para poder dar lineamientos en creación y mantenimiento de entornos de trabajo seguros. Cuando empezaron a ver los numerales, la gente pensó, no, la 45000 va a traer la terminología que como generó la 9000. Y no, aquí buscaron una necesidad, como les digo, estos comités técnicos o grupos interdisciplinarios, porque también lo van a encontrar así en bibliografía que, que encuentren, encontraba la necesidad de creación y mantenimiento de entornos de trabajo seguros y que abarca una serie de prácticas y procedimientos que no solo protegen la salud de los trabajadores, sino que también aumenta la eficiencia y reduce los costos asociados a los accidentes y enfermedades laborales. Si ustedes llevan esta guía o esta buena práctica complementaria a la certificable a la organización, les van a, o sea, la llevan y también la saben interpretar, pues van a ser un punto diferenciador, o un goodwill dentro de la organización, porque aquí lo que está haciendo es dos términos muy apetecibles dentro de cualquier organización: aumentar la eficiencia y reducir los costos, que si usted le lleva esto a un líder organizacional, le va a decir, aplíquela ya, porque pues son dos cosas que buscan los líderes para generar rendimientos óptimos a los accionistas o a la junta directiva, que es lo que les exigen a esos líderes organizacionales. Entonces los invito a conocerla dentro de este marco de capacitación. Creo yo que se las puedo compartir, creo que la tengo que, sí, pero la podría compartir en la información que tengo el compromiso hoy, después de clase, de subirla al repositorio. Si no la tengo hoy, se las comparto. Si no la comparto hoy, se las comparto en el trasegar de la capacitación. ¿Vale? No vamos a hablar de la 45001 porque pues esa ya la hablamos. Lo único adicional es pues la gestión de los riesgos, pues que es una parte fundamental de anticipadamente de hablar de riesgos, pues una identificación de peligros, y sobre esos peligros frente a las actividades de los funcionarios, pues debemos establecer los riesgos o los posibles riesgos que podrían afectar a nuestro capital humano. ¿Cuál es la ISO 42000? ¿Cuál es la ISO 42000? Dice, son las directrices para la implementación de la ISO 45001. Es una guía de implementación que complementa a la 45001. Esta norma proporciona pautas específicas para ayudar a las organizaciones a aplicar los requisitos de la 45001 de manera efectiva. En algunas ocasiones, muchas de las interpretaciones de las normas, en este caso, pues difieren
de las legislaciones que tienen los países. Pero nosotros, si somos consultores, en posición de consultores, para la implementación de estas normas frente a una organización, debemos ceñirnos a la buena práctica. Y la buena práctica a veces no da la interpretación necesaria que debemos tener para poder aplicarla dentro de la organización. Entonces, la ISO vio esa falencia o esa necesidad apremiante de poder aportar valor en poder ejecutar su norma certificable como la 45001. ¿Qué hicieron ellos? Empezar a dar sus interpretaciones para la aplicatividad de los requisitos que pide la 45001. Entonces, para ustedes dar viabilidad de cómo se aplica la 45001, los invito a que conozcan la 45002. Esa es un poco más descriptiva, esa norma es un poco más descriptiva en todos los puntos o numerales que encuentran en esta norma 45001. ¿Vale? Entonces, si ven que pues todas las normas complementarias asociadas a la certificable pues tienen atributos: creación y mantenimiento de entornos de trabajo seguros, protegen la salud y aumentan la eficacia y reducen costos, la 45.000. Directrices de implementación de la 45.001, la 45.002. Funciona para ayudar a aplicar los requisitos de la 45.001. Y la 45.003 proporciona pautas para identificar y gestionar riesgos psicosociales en lugar del trabajo con el estrés, en lugar de trabajo como el estrés, la carga laboral excesiva y la falta de apoyo social. Voy a hablar rápidamente de esto. Muchas entidades solicitan, y pues la gran mayoría contratan un proveedor para generar una batería psicosocial, que la batería psicosocial es el informe del estado actual de los riesgos psicosociales que tienen sus funcionarios. Esa batería psicosocial genera unos datos, genera unas evidencias y unos resultados, dando unas especificaciones y unas recomendaciones. Esas recomendaciones, hay casos, no estoy diciendo que pasen todas las entidades, a veces no lo saben interpretar y les dificulta generar acciones para mitigar estos casos. Entonces, la norma ISO o la Organización Internacional de Estandarización o de Normalización vio esa necesidad y creó esta guía complementaria que ayuda a esa identificación. Estos riesgos psicosociales no puedo decir que son nuevos porque vienen afectando hace mucho tiempo, pero sí están enmarcados en una aplicatividad muy moderna, por ponerlo en un contexto. Entonces, hasta ahora sabemos, porque los otros riesgos sí vienen aplicándose hace mucho tiempo, que el estrés es una enfermedad, que las cargas laborales excesivas también afectan a nuestro funcionario, que el apoyo social o la falta de apoyo social a nuestro funcionario pues es una implicación bastante grande y se sienten esas falencias dentro del accionar de nuestros funcionarios. Entonces, esta norma guía complementaria les ayuda a identificar esas necesidades apremiantes de los insumos que genera la organización como una batería psicosocial. ¿Vale? Y ya hablemos rápidamente de la 14.000. La 14.000 tiene bastantes, pero vamos a hablar rápidamente de estas. La 14.000 tiene, la 14.000 a secas expresa cómo se debe construir el sistema de gestión ambiental positivo. Esta norma ha sido planteada para construir un efecto equilibrio entre el ahorro económico y la disminución de los impactos ambientales. Esta norma es parecida a la 45.003, bueno, la 45.002, perdón, que es la que apoya a la 45.001 a la implementación de un sistema de gestión. Aquí lo que nos genera, el atributo diferenciador, es que lo genera en positivo y aparte construye un perfecto equilibrio en el ahorro económico y en los impactos ambientales. Entonces, le manifiesta o le genera a la empresa un equilibrio financiero y también un desempeño ambiental
aceptable con sus impactos ambientales. No vamos a hablar de la 45001 porque pues ya la tocamos y ya hablamos del sistema. La 14004, ¿qué nos dice? Bajo el título de Directrices Generales sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo, facilita la orientación de la empresa durante la implementación, el mantenimiento y la mejora constituida de un sistema. Además de su coordinación con otros sistemas de gestión, las directrices de la norma 14.004 son aplicables en la norma 45.000, en la norma 14.001 y ayudan a mejorar el sistema ya existente. Esto es para manejar o para poder aplicar una o un mantenimiento o una continuidad óptima de la 14.001. También dice que hay unas directrices que tienen dentro de la 45.001 que cumplen para dar cumplimiento, valga la redundancia, a los numerales de la 45.001. Recuerden bien que estas normas están muy sujetas al tema legal, a la legislación de cada país. Por eso se amplía el rango de verificación, de identificación de esta necesidad, de esta especialidad. Por ello, la norma ISO crea esta herramienta que también da lineamientos generales de los sistemas técnicos de apoyo para aplicarlos dentro de la organización frente a alguna debilidad que hayan encontrado en la aplicación de la 14.001. Entonces, no encuentran dentro de la 14.001 algo que les aporte valor en alguna identificación que haya generado dentro de su exploración e implementación del sistema. Entonces, buscan la guía 14.004 para verificar si hay algo que amplíe ese conocimiento y que puedan replicarlo dentro de la organización. ¿Vale? Hablamos de la 14.000, también ya la teníamos acá. La norma 14.010 y la 14.011 establecen todos los principios generales sobre las auditorías ambientales que se aplican en todos los exámenes de auditoría ambiental. Esta norma de la familia de la 14.000 ha sido sustituida recientemente por la 19.011, abarcando una amplia gama de funciones relacionadas con las auditorías en general. Recuerden bien que esto opera como unas leyes. Hablábamos de que vienen construidas por unas buenas prácticas y esas buenas prácticas pues lo que generan son lineamientos rigurosos que deben cumplirse sí o sí. La norma 14.001 tenía ya su norma para poder aplicarla en las auditorías ambientales que les aplican a este sistema. Con la construcción de la 19.011, la derogó, por poner un término jurídico, y pues la volvió, la 19.010, la 14.010 y la 14.011, la volvió a que la 19.011 es la rectora en el tema de auditorías, en el sentido de aplicarlo a cualquier sistema, como lo dice ahí. La 14.012 es una norma que establece los criterios fundamentales para poder calificar a los auditores. Ustedes saben bien que cuando reciben una auditoría, y si no saben, se los comunico, cuando ustedes reciben una auditoría como auditados, ustedes tienen la potestad de decir cómo se sintieron con la auditoría, si se identificó algo que nos ha generado valor, si fueron amables o sea, fueron respetuosos, tienen bastantes variables que tenemos que nosotros determinar para poder dar un grado de satisfacción aceptable, óptimo o regular en calificación como la quieren manejar, para poder estipular nuestra opinión sobre esa gestión. Obviamente eso es mejoramiento continuo. Ahí enmarca todo el servicio al cliente. También nosotros tenemos la potestad como auditados de dar nuestro concepto. Y esta norma pues establece los criterios fundamentales para poder calificar los auditores. Recuerden bien, los auditores tienen unos principios fundamentales de estricto cumplimiento, que eso los vamos a ver la otra semana. Entonces, para que se vayan apropiando de esa gestión, nosotros auditores debemos seguir unos principios que son intransferibles, inquebrantables, imposible. Tenemos que seguir esos lineamientos. Ya los vamos a ver después. La 14.003 establece una guía de consultas a la hora de realizar la revisión a la certificación ambiental. Esta 14.013, cuando las entidades ya están certificadas, nos generan ese valor para poder verificar
la certificación y si nosotros estamos en el camino frente a lo que nosotros aplicamos como alcance dentro de la organización. Esta guía nos sirve para poder encontrar puntos neurálgicos de valor que debemos tener en cuenta para continuar con la certificación ambiental. Es una revisión anticipada que nos sirve para ello. Y vamos a dejarlo hasta ahí porque quiero hablarles de esto, de los principios de la gestión de calidad, pero esa enmarcación, mi exposición demanda un poco más y pues no quiero que sea restringida por el tiempo. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Mañana hablamos rápidamente de terminar la familia de la 14.000 y continuamos con lo demás. Aquí quería hacer esa marcación porque para mí es importante que sepan todas las herramientas complementarias que sirven, tanto para la aplicación de estas normas, pero también para la consulta de nosotros como auditores, para poder establecer también conocimiento de la gestión que nosotros traemos a colación, ¿vale? Entonces, por el día de hoy, siendo las 8:02, no es más agradecerles a todos su permanencia, su disposición de tiempo y desearles una feliz noche. Para los que continúan conmigo en la próxima clase, pues hasta pronto. Buenas noches a los que ya no van a estar conmigo el día de hoy. Feliz noche y que descansen. Nos vemos mañana viernes. Que estén bien.